chicos, entonces vamos a iniciar con el tema de la longitud de arco y circunferencia, ¿correcto? Para entender esto entonces hay que saber la circunferencia, ¿qué es, no? Conjunto de puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado centro, a la distancia común del centro a los puntos planos que verifican lo anterior se denomina radio de circunferencia. En pocas palabras es que en un punto van a equidistar, esta distancia, que es el radio. Y justamente como equidistan, justamente forman la circunferencia. ¿Correcto? Y el sector de circunferencia, ¿a qué se refiere? Está denominado a dos puntos, los cuales son P y Q, y se denomina el arco. Mientras que la región PQ y el ángulo se denomina el sector circular. Es decir, es una parte de la circunferencia. Bueno, este sería del círculo. Este sector dentro es del círculo. Todo es círculo y la línea es la circunferencia. Este es arco de la circunferencia y este es un sector circular. Repito, este es un sector circular, arco de la circunferencia, círculo, todo. La región. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo nosotros calculamos la longitud de arco de circunferencia? Vamos a tener que tener dos conceptos claros nada más. Primero, el ángulo que va a formar este sector y el radio. Entonces, la longitud va a ser igual a el ángulo por el radio, nada más. Simple y sencillo. Y como saben, el radio es igual para todos los lados, para todo punto, ¿no? Como decía, es equidistante en un punto. Entonces, la longitud va a ser R por teta. R por teta. Un ejemplo. Tenemos el ángulo que es 30 grados sexagesimales. Y ahí es donde quería aclararles el tema de por qué quería que aprendan la relación entre grados sexagesimales a radianes. Porque en lo que son arco de circunferencia, longitud de circunferencia, como quisieran llamar, longitud de arco, o áreas, siempre está relacionado a un ángulo, pero el ángulo va a estar en radianes. Ojo, acá como les digo, el ángulo, para poder sacarlo, la longitud tiene que estar en radianes. Perfecto. Por eso, si hablábamos de 30 grados y lo dividimos pi entre 180, para cambiarlo en radianes es pi sexto. ¿Correcto? Como les decía hace un momento, de 45 grados, ¿se acuerdan? Pi cuartos. De 90 grados, pi medios. O sacamos simple, pues, una vuelta, ¿cuánto es? 2pi, 360 grados. Pi, 180. Pi medios, 90. Pi cuartos, 45. Pi tercios, 60. Pi sextos, 30. Esos números, o sea, son números que uno ya se acuerda conforme va a la práctica. No es necesario memorizarlo, si gustas memorízalo. Pero como lo saco, simple y sencillo. Como les digo, pi es igual a 180 grados. Porque es media vuelta. Entonces ahí yo saco, pues, ¿no? Si es pi es 180, entonces 90. Ya, pi es 180, 90. Pi medios. 45. Si pi es 180, entonces entre 4. Pi cuartos. Entonces trato de relacionar el ángulo sexagesimal con centesimal, el grado sexagesimal con el radianes, tan solo con una división, pues, ¿no? Por eso les digo, 30 grados, multiplico por pi entre 180, el ángulo es pi sextos. ¿Entendido? Entonces, como el radio es 18, 18 por pi sextos, 3 pi centímetros. Y así es la longitud de este arco. Ahora vamos al área. Si ya sabemos la longitud, vamos a poder hallar el área. ¿Y cómo hallamos el área? El área vamos a hallarlo por el ángulo por radio al cuadrado entre 2. Nuevamente repito, el ángulo por el radio al cuadrado entre 2, o simple y sencillo,
longitud del arco por el radio entre 2. Me hace sonar a un concepto de el área de un triángulo parecido, ¿sí o no? A ver si la han llevado así, dudo que no. Si acá este es H, de acá a acá, y acá es H menor, este hay que ponerle A, ¿ya? Esta es la base, mejor dicho. Ya. ¿Cuál es el área? El área de un triángulo, ¿cómo es? Área es igual a base por altura entre 2, ¿sí o no? Entonces es similar este. ¿Por qué? Porque como acá es R, por todos lados es R, entonces como si fuese la base por altura entre 2. Si quisieran sacar como una memotecnia, pues, ¿no? La longitud de este arco por radio entre 2. O pi por radio al cuadrado entre 2. O la longitud de este arco al cuadrado entre 2 veces el ángulo. Tres formas de cómo nosotros entender el área de este sector. Perfecto. Entonces, esta es la área de la superficie de un sector circular, solo de un sector circular. Entonces, un ejemplo. Tenemos nosotros que el radio vale 2 raíz de 3 y el ángulo vale 30. Lo único que hacemos es cambiar primero pi sextos, porque es 30 grados, y acá nos sale cuánto es el área, ¿no? Entonces lo único que vamos a hacer es reemplazar. Acá no resolvimos el problema. Entonces S sería igual a radio al cuadrado sería 2 raíz de 3 al cuadrado entre 2 por pi sextos sería igual a 3 por 2 al cuadrado, que sería 12, entre 12 por pi, igual sería a pi. ¿Entendido? Y así es como se resuelve el problema. Acá no puse el valor, pues, ¿no? Sería radio al cuadrado, 2 raíz de 3 al cuadrado, 12, por el ángulo pi sextos entre 2. Pi sextos es entre 2 pi doceavos por 12 pi. Entonces sería pi centímetros cuadrados. Y así como se resolvería este problema. Luego está el área del sector circular. El área del sector circular, pero en un trapecio. ¿Qué quiere decir esto? Ya, tenemos dos circunferencias. De radio 1 y de radio 2. Perfecto. Y me piden este de acá. ¿Cómo hallo eso? Simple y sencillo. Nosotros recordamos, a ver si es que tal vez ustedes... El área de un triángulo es igual al área de la suma de si es que están divididos. Es decir, si este triángulo es S, S es igual a la suma de S1 más S2. ¿Correcto? Así es como se halla el área, porque el área es todo esto, la región. Entonces el área total sería la suma de estos dos. ¿Cómo haría en este caso? Entonces sería acá, si yo pongo S1, acá pongo S2, y todo sería el S total. Entonces S2 sería ST menos S1, porque ST es el total menos S1, que es este de aquí. Y así es como nosotros hallaríamos el problema.
y nosotros reemplazamos. Como nosotros tenemos de dato que este es radio mayor y este es radio menor, podríamos sacar por la diferencia. ¿Por qué? Porque justamente es teta por radio al cuadrado. Entonces, teta por radio al cuadrado menos teta por radio al cuadrado, y justamente me saca el área de aquí. Radio mayor al cuadrado menos radio menor al cuadrado. Y este es el área que estoy buscando. Y A también va a ser la otra forma. A más B entre 2. A más B entre 2 por H. ¿Por qué? Porque justamente tenemos de dato que L por R entre 2. L por R entre 2. Esa sería una segunda forma. Otra también podemos poner, pues, ¿no? Que A es igual a A cuadrado menos B cuadrado entre 2 teta. Si quisiéramos ponerlo por sectores y ángulo nada más. De esta forma nosotros estamos calculando el área de un trapecio circular. Dato, ojo, tengo que, si yo tengo acá A, ¿cuánto es todo? 4S. Luego el otro 9S, 16S. ¿Qué quiere decir eso? Explícame, profesor. Simple y sencillo. Un ejemplo, vamos a poner como ejemplo. Acá vamos a poner que este radio es 1, 1, 1. Y acá vamos a poner que es teta. Ya. Vamos a primero hallar S1, luego S2 y luego S3. S1, ¿a qué es igual a S1? Es radio al cuadrado por teta entre 2. Hay que recordar. Radio al cuadrado por teta entre 2. ¿Correcto? Entonces, acá lo que tenemos. ¿Cuánto vale el R? Vamos a poner que es 1. Entonces vamos a hacer 1 al cuadrado, 1 por teta entre 2. Vamos a S2. Pero S2 es S2 más S1. O sea, recuerdan, de acá hasta acá va a ser otra área. Porque es radio 2. Entonces va a ser radio 2 al cuadrado, 4. Entre 2. Radio al cuadrado por teta entre 2. 2 al cuadrado, 4. Por teta entre 2. Pero S1, ¿cuánto vale? Teta 2. Entonces, lo que resta es 3 teta entre 2. Miren, 3 teta más teta, 4 teta entre 2. O mira, justamente, si este es A1, este es A3. O sea, este es AS como este es A3S. De la misma forma acá va a ser 5S. Y eso demuestra que si tenemos radios iguales, vamos a demostrar que el área aquí acá va a ser 4 veces y acá va a ser 9 veces. O sea, 1, 3, 5, 7, 9. Así es como se demuestra cuando hablamos con radios iguales. Perfecto. Y ahora vamos a ver aplicaciones. Con el tema de aplicaciones vamos a posterior a ese a resolver problemas. ¿Listo? Acá sí vamos a ir un poquito más rápido para poder aplicar todos los problemas aprendidos el día de hoy. Número de vueltas. Cuando la rueda gira, el número de vueltas es igual a el ángulo entre 2pi. ¿Qué quiere decir eso? Un ejemplo. Si por ejemplo, simple sencillo. Yo tengo acá, esta es una rueda ya. Este es su centro. Gira así ya. Si me dice que es 3pi su número de vuelta de ángulos, o sea, si da 3pi vueltas o gira 3pi,
como lo podrían decir. ¿Cuánto el número de vueltas da? Porque es entre 2pi. Porque no me importa acá el radio, sino cuántas vueltas da. Da este número de vueltas, entonces sería 1.5 número de vueltas. Perfecto. Cuando la rueda se desplaza sin resbalar, es decir, ¿cuántas vueltas me da cuando recorre esta trayectoria? Es decir, por ejemplo, me dice que recorre 8pi, ¿ya? Y su radio vale 2, entonces sería 8pi entre 2pi por 2, sería 4pi. 8pi entre 4pi, 4. No, 2. 8pi entre 4pi, 2. Entonces sería 2 vueltas ha dado. Es decir que al girar 2 vueltas ha recorrido 8pi. ¿Me dejo entender? Desplazamiento. De la misma forma, cuando hacen lineal, sería lo mismo. Si un ejemplo me dice que da 4 vueltas y su radio es 1, entonces ha recorrido 8pi. ¿Por qué? Porque R es 1 y al dar una vuelta es 2pi. 2pi, 2pi, 2pi por 4, 8pi. Y esa es la longitud que recorre. En un lado convexo, lo único que vamos a hacer es cuánto calcula a recorrer en un lado convexo y un lado cóncavo. Convexo de la forma como si fuese un huevo, convexo en la parte inferior. ¿Cómo lo podemos relacionar? Simple y sencillo. Una superficie convexa es, por ejemplo, cuando nosotros vamos a cruzar de un puente de un punto a otro. Este es un lado convexo. Cóncavo, nunca vas a encontrar un puente de esta forma. Sí que vas cruzando un río porque la fuerza acá lo puede romper esta superficie. Entonces este es un convexo y un cóncavo. Lo único que vas a hacer es el ángulo que forma más por la suma de sus radios entre 2pi por este radio menor. Esta es formulita nomás. Es un concepto nomás para que ustedes lo tengan. No vamos a aplicarlo acá en el curso, solo ustedes para que los puedan tener. Y la demostración también lo puedan hacer. La demostración tan solo es con número de vueltas, con este ejemplo aquí. Este sí me gustaría que aprendan más. Es la unión en fajas. O sea, poleas unidas por una faja y engranajes en contacto. ¿Qué quiere decir esto? Es simple y sencillo. Que si yo doy acá 5 vueltas, ¿cuántas vueltas dan aquí? Es decir, cuando están unidos los engranajes, la relación de sus radios va a ser la relación para que cuántas vueltas dé. Por ejemplo, algo simple y sencillo va a ser un ejemplo así. Discúlpeme este dibujo. Este es a 4 y este es a 2. ¿Cuántas vueltas da acá y cuántas vueltas da acá? Por ejemplo, si a cada 4 vueltas, ¿cuántas vueltas va a dar aquí? Me tiene que dar igual, o sea, el número de vueltas me dice 4, por el número de radio es igual a número de vueltas de aquí por el número de radio. O sea, 4 por 4, 16. Es igual a 2 por n. ¿N cuánto vale? 8. Es decir, si la rueda mayor da 4 vueltas, la rueda menor va a dar 8 vueltas. ¿Qué es lo que saco en conclusión? Que cuando tú tengas un engranaje o unas fajas, siempre el lado menor va a dar más vueltas que el lado mayor. Ese es mi concepto final. Es decir, nuevamente repito, que siempre el contacto más pequeño va a girar más a comparación del grande. Entonces, su relación son inversamente proporcionales. Por eso es que multipliqué. 4 por 4 es igual a 2 por n. Si da 6 vueltas aquí, ¿cuántas vueltas da acá? Si es 4, 2, sería acá 2. O sea, si acá doy 6 vueltas, el chiquito va a dar más vueltas.
Y cuando hablamos unidas por el centro, no me importa acá su radio. Es decir, si yo tengo acá un disco unido con el mismo disco pero con una radio mayor, ambos van a girar lo mismo porque están unidos en su mismo centro. Perfecto.